Seguimos en Crónicas de Salud con el tema de esclerosis múltiple. Me acompaña el doctor Eli Skromne. ¿Lo dije bien? Sí, Skromne. Eisenberg. Me encanta su apellido. Y estábamos hablando de los síntomas iniciales. ¿Cuáles serían? Como para darnos cuenta de que hay algo que está mal, claro, y que necesitamos buscar ayuda. ¿Y cómo se diagnostica también? Sí, mira, la esclerosis múltiple es una enfermedad que puede estar silenciosa durante muchos años, no dar ningún síntoma, y súbitamente el paciente presenta lo que nosotros llamamos un brote o una recaída. Un brote es una manifestación neurológica de cualquier índole, como afecta al sistema nervioso central. Entonces, si afecta al cerebro, a la médula espinal o a los nervios ópticos, el paciente va a tener algún síntoma. Es común que los pacientes lleguen con nosotros teniendo visión borrosa, visión doble, problemas para mover un brazo, una pierna, o alguna sensación de hormigueo, problemas para caminar. Son los síntomas más frecuentemente presentados. ¿Son que están constantes esos síntomas o pueden ir y regresar? Habitualmente el síntoma se va presentando de forma gradual, a diferencia de alguna enfermedad neurológica digamos masiva que súbitamente uno se deteriora. En un brote de esclerosis gradualmente empiezan los síntomas. El paciente a veces no sabe ni siquiera qué está pasando, se espera 1 o 2 días hasta que este síntoma ya se vuelve persistente y es cuando buscan atención médica. Y bueno, si se tratan, el síntoma puede llegar a desaparecer. Los pacientes pueden quedar prácticamente asintomáticos como estaban previamente al evento inicial. Cuando existe la sospecha de un diagnóstico de esclerosis múltiple, pues se debe de hacer estudios de imagen como una resonancia magnética para confirmar el diagnóstico. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿es directamente una resonancia del cerebro? Del cerebro, sí. La esclerosis múltiple lo que ocasiona son zonas de inflamación y cicatrices. De hecho, esclerosis múltiple quiere decir cicatrices múltiples. Entonces nosotros, al hacer una resonancia del cerebro, lo que vemos son manchas o lesiones que nos hablan de un evento agudo cuando se ve inflamado con el contraste, o de lesiones viejas, porque como les decía, la esclerosis puede empezar a manifestarse 5 o 10 años antes de que el paciente tenga el primer evento, y entonces ya llegamos y vemos resonancias magnéticas con manchas de años previos. Entonces estamos hablando de sintomatología inicial, visión borrosa, visión doble, problemas para caminar, debilidad, adormecimiento. De un brazo, de 2, de las piernas, puede ser de variable. Los 4 miembros. De hecho, en la esclerosis múltiple hay descrito arriba de 80, 90 síntomas distintos, porque cada paciente manifiesta, el área que se inflama de su cerebro es el área que le puede dar la molestia a los pacientes. ¿Quién sabe? Entonces puede ser de forma muy variada la forma de presentación. Hay algo que hacer, o sea, tú puedes en estos síntomas iniciales y que tal vez se presentan así como esporádicamente, dar un tratamiento y detener la progresión de la enfermedad, detenerla por completo. Sí, cuando hay un síntoma inicial o un brote, ya un paciente diagnosticado y tiene un síntoma que es un brote, una recaída, habitualmente lo que damos es un antiinflamatorio potente como la cortisona, porque lo que está sucediendo en el cerebro es que está habiendo mucha inflamación dentro del sistema nervioso, y esta inflamación es la que ocasiona los síntomas. Al desinflamar este cuadro, el paciente recupera la función. Gran parte de los pacientes se recuperan al 100%. Un porcentaje pequeño puede quedar con alguna secuela del evento, y cuando queda alguna secuela se les da terapia física, se les da rehabilitación y tienden a recuperarse, que es muy bueno. De hecho, la terapia física es muy recomendada en estos pacientes. Y una vez que ya pasa el cuadro agudo y que se detectó la enfermedad, lo que tenemos que empezar es un tratamiento para prevenir estos brotes o estas recaídas, porque existen medicinas que previenen la aparición de síntomas neurológicos y por lo tanto mejoran la calidad de vida. Estás hablando de prevención de la progresión. Así es, prevención. O sea, estás como cuidando ahí todo el entorno para que esto no vuelva a desencadenar un brote. Sí, el ataque agudo se maneja con dosis para ese ataque, y existen medicamentos de forma crónica que se utilizan por el resto de la vida para prevenir que la enfermedad progrese, que pase a estas formas degenerativas que estamos hablando, que ya son permanentes, y que siga habiendo daño al sistema nervioso. Ok, nos falta hablar y meternos más. Diagnóstico, dices que es básicamente la clínica, que es la revisión del paciente y resonancia. Y los estudios de gabinete, que es una resonancia magnética. En ocasiones, si es necesario, se hace lo que sea una punción lumbar. Otro estudio que se llaman potenciales evocados. La punción lumbar me permite ver
proteínas que se liberan en el líquido durante la enfermedad. En el líquido cefalorraquídeo. Y otros estudios que complementan el diagnóstico, como los potenciales evocados. Que es para ver la conducción nerviosa. Que es para ver la conducción de los nervios. Fíjense lo que es interesante. Lo importante es acudir en esa sintomatología temprana a recibir ayuda, porque ahí se puede detener la progresión de la enfermedad. Es muy común que los pacientes, por ejemplo, ven borroso, acuden con un oftalmólogo. Sí. El oftalmólogo tiene la capacidad de decir, esto puede ser una inflamación del nervio óptico, una neuritis óptica, y los canalizan con nosotros, con los neurólogos. Sí. Pero quien debe dar un tratamiento formal son los neurólogos. A ver, una pregunta, Eli, antes de irnos una pausa. ¿Con qué otras enfermedades se puede confundir la esclerosis múltiple? Bueno, puede llegar a confundirse con algunos procesos infecciosos y con algunas otras enfermedades autoinmunes, como el lupus y algunas enfermedades similares. Por eso, dentro del panel de estudio, una vez que tenemos una sospecha alta, también tenemos que descartar otras posibilidades diagnósticas. Todo es autoinmune. Todo habitualmente autoinmunes o infecciosas. Uy, vamos a una pausa y volvemos hablando de esclerosis múltiple. Mañana es el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple. Y antes de irnos una pausa, déjame decirle que estamos celebrando la televisión más abierta que nunca se pone de manteles largos. Cadena 3, que pertenece al grupo Imagen Multimedia, celebra 6 años de transmisiones. Durante 6 años se ha ido tejiendo una historia de éxito. Muchísimas felicidades a Olegario Vázquez Aldir por ser un líder extraordinario. Una pausa y volvemos. Y volviendo al tema de esclerosis múltiple, nos están diciendo, sí, mira, nos está diciendo que es Principito 1, que hay una técnica que se llama Neuromodulation Technique, que, a ver, yo lo conozco. Sí, bueno, Técnica comenta ahí. Yo también uso eso en rehabilitación, pero es otra. Está comentando que las técnicas de neuromodulación, si pueden detener o no la enfermedad. Realmente no hay ningún tratamiento demostrado que cura la esclerosis múltiple. ¿Solo se controla? La enfermedad se puede controlar con medicamentos y bueno, un buen programa de terapia, algunos programas que se han establecido pueden llegar a estabilizar la enfermedad. No hay ninguna técnica de tipo curativa para el manejo de la enfermedad. ¿Has oído de esa técnica, neuromodulación? Pues hay técnicas de estimulación y de neuromodulación, pero no están demostradas para el manejo y el control de la enfermedad. Sería una cuestión de tipo alternativa. Sí. ¿Qué usas para controlar la enfermedad? Además de cortisona en estos casos donde hay inflamación cerebral, que es un antiinflamatorio muy potente. ¿Qué es el interferón? Bueno, existen medicamentos. ¿Sí es interferón? Sí, uno de ellos es el interferón. A la fecha ya hay una amplia gama de medicamentos usados para el manejo de la esclerosis múltiple. Todos estos medicamentos se les denomina a grandes rasgos como terapias modificadoras de la enfermedad. Son terapias que cambian el curso de la enfermedad, que cambian la evolución y entonces evitan que estos pacientes pasen a formas progresivas, disminuyen la tasa de recaídas y de inflamación cerebral. Uno de ellos son los interferones. Por ejemplo, hay 3 interferones, son medicamentos que se aplican de forma inyectada. Hay otros medicamentos que se llama acetato de glatirámero, que también se aplica de forma inyectada. Medicamentos más novedosos como uno que se llama natalizumab, que es intravenoso, y algunos medicamentos orales que recientemente han salido en el mercado también han demostrado eficacia. La investigación en esclerosis múltiple es muy, muy extensa. En los últimos 6 años han salido 4 medicamentos nuevos. La verdad es que para una enfermedad neurológica tener 4 medicamentos en poco tiempo es muy, bueno, muy importante. Y en los últimos años han surgido medicamentos que tienen una facilidad de administración mucho más dócil. Son medicamentos orales que antes no teníamos disponible. Claro, muchos de estos medicamentos tienen que darse con ciertas precauciones o restricciones porque también pueden tener efectos en el paciente, pueden predisponer a infecciones o causar algún efecto secundario que solamente gente que está familiarizado con el uso de ellos debe de utilizar. Sí, a ver, hablando de el tratamiento, ¿cuál sería, si no se trata la esclerosis múltiple, el paciente puede morir? Y perdón que lo sea tan cruda, pero claro, quiero ver si alguien está pensando que es otro tipo de enfermedad y no recibe un tratamiento adecuado y a la progresión de la enfermedad continúa, ¿de qué mueren? ¿De qué fallecen? Típicamente, la esclerosis múltiple no es una enfermedad que por sí misma
mate a los pacientes como... o cause el fallecimiento, pero los pacientes pueden fallecer por complicaciones. ¿Neumonía? Si un paciente no es atendido y empieza a presentar una enfermedad progresiva y su discapacidad es mayor, queda postrado en cama, sin poder deglutir, sin tener un adecuado paso de alimentos, secreciones, al final pueden fallecer por una neumonía, por la formación de escaras, etcétera. Entonces, lo importante es un paciente no medicado. Sabemos que el 50% de estos que debutan con la forma de brotes o de recaídas van a pasar a una forma progresiva en 10 a 15 años si no están siendo tratados. Entonces, sí es fundamental empezar un tratamiento desde temprano, que se diagnostica, incluso si es factible desde el primer síntoma, empezar a medicar, porque eso mejora considerablemente la calidad de vida. Dime una cosa, ¿los medicamentos son de por vida? Los medicamentos son de por vida y no se suspenden. A veces un medicamento no termina siendo el óptimo para un paciente y hay que cambiar tratamientos, hay que escalar la terapia o hay que llevar una terapia mucho más especializada o agresiva. Pero mucho depende del comportamiento de la enfermedad. Oye, nos está preguntando Héctor Chávez que por favor si la esclerosis múltiple se puede dar en una niña de 14 años. ¿Y si hay cuidados especiales para niños? O sea, ¿los niños también pueden padecer esclerosis múltiple? Sí, los niños pueden llegar a tenerla. Comúnmente la esclerosis la vemos, como les comentaba, entre los 18 a 45, 50 años, adultos jóvenes. Pero existen reportes de casos de esclerosis múltiple en niños. De hecho, en niños hasta de menores de 10 años hemos llegado a ver casos de esclerosis múltiple. Entonces sí se llega a presentar. Es poco común, pero llega a suceder. ¿Y el manejo es igual? El manejo es el mismo. Sí. Ok. Esto es lo que importante, o sea, yo creo que el mensaje que queremos dejar este día, que mañana es el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple, es acuda con su médico en los síntomas iniciales. Aunque no sepa ni qué es, pero el médico le va a decir de qué se trata, ¿no? Y poder recibir un tratamiento adecuado. Y el mensaje que también quiero recalcar es que es una enfermedad que a la fecha tenemos varias opciones de tratamiento, podemos controlar la evolución de la enfermedad. Al igual que muchas otras enfermedades, no tenemos la capacidad de curarla. Si hablamos de diabetes, un paciente diabético bien controlado va a estar muy bien. Un paciente con esclerosis múltiple va a estar bien también el resto de su vida. Y que las terapias, aunque algunas de ellas pueden ser costosas y algunas traer efectos adversos y son inyecciones, un paciente bien monitorizado, bien vigilado debe tener una buena calidad de vida. Que eso es lo que esperamos, pero que haya un diagnóstico oportuno y certero. Y certero y tener un seguimiento. Exacto. Te agradezco muchísimo, Eli. Muchas gracias, Etel. Gracias. Para más información, www.neuroespacio.com. Por favor, métanse a este sitio, van a encontrar información muy, muy interesante de cómo funciona nuestro cerebro, algunas patologías, los especialistas y bueno, y los tratamientos también disponibles. Así que www.neuroespacio.com. Muchísimas gracias al doctor Ellis Kromne Eisenberg. De verdad, me encanta tu apellido. Etel. Bueno, es como el Andrievsky mío, un poco extraño, pero bueno. Muchas gracias al doctor Ellis Kromne. Gracias, Eli. Gracias al equipo de producción. Yo lo dejo en Autos en Imagen con Alfonso Chiquín. Esto fue Crónicas de Salud. Yo soy Etel Soriano. Por favor, cuídese.